Bienvenidos al podcast de Javier Santa Cruz. En este podcast te voy a contar historias que te inspiren, que te motiven. Voy a tener entrevistas con amigos que te ayuden a encarar esta vida con mayor entusiasmo. Comenzamos. Este episodio es el episodio número 2 y le puse el nombre de No tengo sueños, tengo planes. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar del otro lado, gracias a todos los que escucharon el primer capítulo, le doy gracias a las personas que me mandaron algún mensajito. Bueno, y hoy les voy a contar una historia de un nadador español, que no es un nadador cualquiera, es un nadador ciego, ¿sí? El nombre de este nadador es Enamed Enamed, ¿sí? Les voy a contar un poco de todo lo que ganó para que lo conozcamos un poco. Bueno, participó entre el 2004 y el 2012 en 3 Juegos Paralímpicos: Grecia, Pekín y Londres. Bueno, en Pekín ganó 4 medallas de oro. Ahora les voy a leer algunos otros premios que ganó. Por ejemplo, medalla de oro a la Real Orden del Mérito Deportivo, medalla de oro al Mérito de Francia, medalla de oro al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, premio Sermi al Mejor Deportista Paralímpico del 2008, Mejor Deportista de Canarias, premio de la Asociación de Periodistas de Prensa Deportivo de Canarias. Batió muchísimos récords. Después, ahora se está retirando de la natación, pero ayuda como orientador deportivo. Y luego de haber conquistado tantas cosas, empezó a hacer otras cosas que para las personas ciegas quizás sería como muy difícil. Por ejemplo, ascendió el Kilimanjaro, el pico más alto de África. Después empezó a hacer triatlones, Ironman. Son competencias muy difíciles que requieren natación, bici, correr. Y realmente logró todo. Y uno de los más importantes fue haber escalado el Kilimanjaro. Bueno, este es Enamed Enamed. Pero antes de abocarnos en sus triunfos, les voy a contar un poco de cómo empezó y cómo es su vida, cómo fue su vida. Bueno, les cuento, Enamed Enamed no fue ciego de nacimiento. Le pasó algo muy raro. Él tenía un problema en los ojos y el médico le dijo a la madre que se cuide porque que no podía hacer movimientos bruscos porque si no se podía quedar ciego. Esto pasó cuando tenía 8 años. Pero imagínense, un niño de 8 años quedarse quieto es medio imposible. Y bueno, igual que Enamed no paraba de correr. Un día la madre lo reta, sale corriendo, se cae. Cuando se cae, se golpea la cabeza, cierra los ojos 5 segundos y cuando los abre ya no podía ver. Imagínense todo lo que le vino a ese chico. Y dice que al principio él no se daba cuenta, como que era tan chico como que lo aceptó bien, no se daba cuenta, lo aprendió a manejar, de hecho seguía corriendo, se golpeaba con las paredes, pero aprendía. Y que la infancia no le fue tan dura porque sentía que era normal. A pesar de su ceguera, él sentía eso. En donde sí le costó un poco más, como a todos, es en la adolescencia. Imagínense si a una persona que ve le cuesta, imagínense a una persona que no ve. Bueno, algunos de los retos de Enamed antes de la competencia, ¿no? Por ejemplo, cuando él estudiaba, que no es como ahora, que uno busca información por Google, que podés poner, no sé, lo que cuenta que tiene ahora que no tenía antes es que, por ejemplo, saca una foto a algún texto y hay una aplicación que se lo lee. Antes, cuando estudiaba, cuando a él le tenían que dar algo, se lo tenían que traducir se lo tenían que dar en braille. Y obviamente dice que al principio a veces se lo daban todo y a veces no, la gran mayoría no le daban la información completa. Entonces él sabía que él se tenía que esforzar más porque iba a llegar la
la época de examen y no iba a tener la información que tenían los otros chicos. Entonces él tenía que aprender de más para estar preparado para lo que tenía que enfrentar, para cualquier examen. Esto lo aprendió de la madre que lo animaba mucho a ser independiente. Le decía, mira, vos tenés que ser una persona independiente porque algún día no vamos a estar y vos tenés que poder ganarte la vida. Entonces como que a pesar de su ceguera lo motivaba a ser independiente. Y el padre también lo motivaba al decirle que tenía que trabajar, porque si a las personas que ven les cuesta las cosas, a vos que no ves te va a costar más, así que tenés que trabajar más. Y en Ahmed sentía que no podía hacer las mismas cosas que los demás, pero si él se esforzaba podía obtener los mismos resultados. Otra cosa que le pasó, otro problemita que tuvo, que cuando empezó la facultad, pues dice que la pasó muy mal porque le pidió a un profesor que a medida que vaya escribiendo, que lo vaya leyendo, así él podía ser parte de la clase. Y miren lo que le contestó el profesor, le dijo, mira, yo di clases así hace 30 años, no lo voy a cambiar. Duro, durísimo, ¿no? Uno no se imagina a alguien que sea capaz de decirle eso, pero sin embargo el ser humano lo hace. Bueno, él siguió estudiando, tuvo un montón de problemas, bueno, no solamente ahí, sino que muchas veces él contaba que a veces salía con amigos y había partes en las que todos se quedaban en silencio, no sé, por quizás por ver a alguna chica linda y como que él había partes que él se perdía, pero bueno, que aprendió a convivir con todo eso. De hecho, todos esos momentos, que se los voy a contar más adelante, los transformaba. Bueno, él tenía todos estos problemas, entonces él se sentía como conflictuado hasta esa edad, 16, 17, 18, todavía tenía problemas con esto de ser ciego, lo tiene aún, pero como que no lo aceptaba, hasta que empieza a dedicarse a la natación, encuentra su refugio ahí y empieza de a poquito a entrenar, le gusta, le empieza a agregar más días, más horario. Al principio empezó a entrenar 4 horas. Después, a medida que empezó a competir, llegó a entrenar 7 horas diarias, además de estudiar. Bueno, él cuenta que se levantaba a las 5 de la mañana, sí o sí, por años esto, se tenía que levantar sí o sí a las 5 de la mañana, porque 5:15 tenía que estar vestido, porque 5:30 tenía que estar en la parada del colectivo, porque sí o sí a las 6 tenía que estar en el agua. Entonces, si él no se levantaba a las 5 en punto, no llegaba a hacer todo eso. Entonces, eso lo hizo por años, por años, por años. Bueno, empezó a entrenar y le empezó a ir bien, De hecho, los primeros Juegos Paralímpicos que compite en Atenas, gana 2 medallas, después eso fue en el 2004, después en el 2008, ahí realmente se coronó para España porque en Pekín ganó 4 medallas de oro y después en Londres en 2012 también volvió a ganar 3 medallas más. Y eso además de batir algunos récords personales, ¿sí? que para España realmente es considerado como uno de los mejores nadadores paralímpicos. Y bueno, ahora, después de haber ganado todo eso y que ya les conté que ahora va por experiencias nuevas, también se dedica a compartir toda su sabiduría siendo orientador deportivo. No solamente para las personas que compiten, sino también para empresas, ¿sí? Porque ayuda mentalmente a superar obstáculos. Y bueno, realmente en España es una persona muy conocida, es muy querida. Y les voy a contar algunas cosas que a él le sirvieron para lograr todo lo que logró a pesar de todos sus inconvenientes. Él dice que ante esta situación de su ceguera, él tenía 3 opciones.
Se las voy a leer. Una dice, si tienes una adversidad, esta es la 1, te puedes quedar sentado y esperar a que alguien lo resuelva. La segunda, puedes empezar a moverte esperando que la vida te dé según tus posibilidades, que te dé algo de vez en cuando. Y la 3 es negociar con la vida y decirle, yo quiero esto y no sé cuánto me va a costar, no sé cuánto voy a sufrir, pero yo voy por esto. Y el tipo decidido, y obviamente lo logró, y dice que fue muy mental todo eso. Todo es un trabajo mental de esforzarte. Y bueno, y logró todo eso. También tuvo momentos en los cuales se deprimió cuando empezó a competir en una competencia en Sudáfrica. Lo que le pasó fue que había logrado ganar algunas medallas, pero no había logrado superarse. Sus tiempos, no había logrado superarse. Y para él fue como una frustración y se apagó. Y entró como en un estado de depresión, como que se apagó mucho. Y un día la hermana le dice que lo acompañe a ver una película. Y justo la película que fueron a ver, obviamente el escuchar, pero creo que escuchando logra entender la película, y además supongo que la hermana también las cosas que no entiende como que se lo contará ahí en el cine. No sé la verdad, nunca fui al cine con una persona ciega, pero bueno, fueron a ver esta película, y en una parte, la parte que más lo impactó, porque en ese momento él la estaba pasando mal, fue hay una parte muy conocida, que al que no vio la película le aconsejo que la vea, porque es una historia real, y además está buena. Will Smith le dice al hijo que el hijo estaba jugando al baloncesto, y entonces como que le dice que no, que deje de perder el tiempo, que, que, que no es por ahí, como que no pierda tiempo. Y entonces el nenito tira la pelota frustrado, como que, nada, como que está bien, tenés razón. Entonces el Will Smith recapacita y va y lo agarra y le dice, no dejes que nunca nadie te diga lo que puedes o no hacer, porque los que no pueden te van a decir que tú tampoco puedes. Algo así le dice. Y eso a él lo motivó. Y en ese momento dice que cuando salió de la película, dijo, como que corrió todo eso que tenía, esos pensamientos malos que tenía en ese momento, que le volvieron, yo no tengo amigos porque soy ciego, no tengo amigos no tengo novia por esto, todo le echaba la culpa a la ceguera. Y en ese momento él sintió que dijo, pará, quizás sí puedo. Y ahí empezó a cambiar su mente, a mentalizarse. Él visualiza mucho, dice que cada vez que tiene una competencia, visualiza ese momento, se logra ver ganando, logra ver sus movimientos, y dice que hay una gran importancia en hacer eso. Y la verdad lo comparto, porque generalmente nosotros tenemos como, no sé si les pasa a ustedes, que tenemos que ante una situación siempre como que pensamos lo peor, en vez de ser positivos. Como que, no todos, ¿no? Pero a la gran mayoría de las personas, o por lo menos a las personas que conozco, a mis amigos y a mí en lo personal, antes me pasaba, ahora trato de cambiarlo, de que, no sé, a mí como actor, por ejemplo, yo voy antes, no ahora. Antes iba a una audición y decía, no creo que quede. Ahora no, ahora trato, y hace años, no, si voy a una audición, sueño que eso es para mí. Después si no me llaman, bueno, pero yo estoy esperanzado. Y bueno, él decía de la importancia de visualizar, y de hecho todas las cosas que él logró, él las visualizó antes. Y un ejemplo que fue muy concreto fue en Pekín, que ganó 4 medallas de oro, y dice que como en la final con el chino había 17.000 personas que lo alentaban al chino, y él, o sea, que lo apoyaban a él, había 4 personas. Y el entrenador le dice, no tenés miedo. Mira todo esto. Porque dice, por ejemplo, cuando lo presentaban decían,
Bueno, en Ahmed, nadie gritó nada. Tipo las películas, tipo Karate Kid. Y cuando lo presentaron al chino, las 17.000 personas. Y dice que él cuando lo ovacionaron al chino, él, como ya se había mentalizado todo ese momento, ya lo había vivido, él tomó esos aplausos como si fueran para él. Y dice que le dijo al entrenador, yo no puedo defraudar a esta gente. Se lo tomó literalmente como que si esas 17.000 personas lo alentaban a él. Y el entrenador, cuando le preguntó por qué no tenía miedo, le dijo, porque yo este momento lo visualicé hace mucho tiempo. Y dice que cuando uno realmente lo visualiza todos los días, tu cerebro hace que vos hagas movimientos o que te manejes de cierta manera para lograr eso que todos los días pensás. Entonces, esa situación de enfrentarse al chino, él la había visualizado un montón de veces, había visualizado la carrera, todo. Entonces, en el momento de enfrentarse, no tenía miedo. Y obviamente ganó. Y algo que me asombra, no sé si lo saben ustedes, es que cuando compiten, que están nadando a toda velocidad, realmente a mí lo que me conmueve es la confianza que tienen. Porque no sé si sabían que ellos tienen que ir nadando, pero como son ciegos, no ven cuando tienen que dar vuelta. Vieron que los nadadores cuando llegan antes de llegar a la pileta se tienen que dar vuelta para no chocarse con la cabeza y impulsarse con los pies. Bueno, como ellos no ven, el entrenador le tiene que pegar en la cabeza. Y ellos van a tanta velocidad que si no le pegan en la cabeza, se pueden dar contra la pared. Y entonces imagínate, yo hago un ejercicio en teatro que a veces lo hago, es para la confianza, le cerrás los ojos, le tapás los ojos y los haces correr de una distancia hasta la otra. Y las personas cuando hacemos este ejercicio corren muy despacio porque tienen miedo y porque es algo normal. Pero sin embargo vos ves la confianza del tipo a su entrenador que nada como a una velocidad increíble y no tiene miedo a chocarse porque confía de que el tipo le va a pegar en la cabeza antes de que se choque. Pero si no le llega, encima dice que le tiene que pegar fuerte porque si no llega a sentir o le pega al agua se puede golpear. Entonces dice que a veces tiene chichones de los golpes del entrenador. Bueno, eso es una pequeña anécdota aparte bueno, de lo que estaba viviendo ahí en ese momento. Y bueno, ¿por dónde iba? Ya me colgué un poco. Bueno, con esto de visualizar, que lo había visualizado un montón. Dice que él aprovechaba cada momento para visualizar su carrera en Pekín. A tal punto de que vieron que yo les conté que cuando iba a un bar con amigos a veces había silencio, él cuenta que sus amigos miraban a chicas lindas o se distraían con algo, que había silencios, él aprovechaba esos momentos para visualizar. Y, y realmente cuando escuché esta historia, a mí me motiva, no sé qué les pasa a ustedes, pero como que te dan ganas de hacer muchísimas más cosas. Como que a veces uno tiene tantas cosas que ya da por hechas. El hecho de poder caminar, de tener dos brazos, de poder ver. Y como que está chanchado. Está chanchado. Y que podría hacer aún más de lo que hace por eso que tanto quiere. Y por eso les traje esta historia, porque realmente una persona ciega, que encima no fue ciega de nacimiento, sino que se quedó y luchó y ahora tiene una vida que cumplió su sueño, vive de dar conferencias, es orientador deportivo, eh, es algo que cada uno tendría que tomar como motivación para poder aplicarlo a su vida. Otra cosa que me gustó de lo que dice Enamed, que es un grande, no sé si algún día lo escuchás, pero sos un grande Enamed, eh, cuando hablaba del miedo, porque le preguntaron en una entrevista, ¿vos tenés, qué pensás del miedo? Y él dice que el miedo la gente lo toma como algo malo, pero el miedo es tu amigo y te avisa esto. Mira, te vas a enfrentar a algo que quizás te supere. Mejor prepárate. Obviamente está el miedo de que es normal, de por ejemplo si estás cruzando la calle.
y ves que un auto te está por pisar, eso es un miedo natural. Pero el otro miedo, cuando vos te estás por enfrentar a algo, no sé, a hablar en público, a un examen, a lo que sea, a una competencia, el miedo te avisa, mirá, esto quizás te supere. Bueno, prepárate más. Y realmente me encantó. Y también, otra cosa que está muy buena, que quizás la podríamos aplicar, es que la motivación está sobrevalorada. Porque lo más importante no es estar motivado, sino el compromiso que vos tenés con eso que querés. Porque si vos vas a empezar a hacer las cosas solamente cuando estás motivado, perdiste. Vos las cosas las tenés que hacer porque tenés un compromiso, porque querés llegar a tal punto. Si hoy no estás motivado, no importa, lo tengo que hacer igual. Y creo que eso fue lo que lo llevó a romper tantos récords, a pesar de sus dificultades, lograr tantas cosas. Bueno, esta es la historia de Enamed. Y me despido con esto. Miren, en un momento le hicieron una pregunta a Enamed, un niño, en una conferencia, con su inocencia le dice: Enamed, ¿vos cambiarías todas tus medallas por volver a ver? Y Enamed dice que en ese momento como que se le pasó toda, porque fue una pregunta que no se la esperaba, y dice que en ese momento rápidamente empezó a ver todo lo que lograba y que le salió decirle que no, porque si él no se hubiera quedado ciego, no hubiera aprendido a nadar, no hubiera vivido todas esas experiencias, y que no por el hecho de ganar medallas, sino por el hecho de vivir esa experiencia y de sentir que lo logró, que eso no es una medalla y que eso no se lo quita nadie. Bueno, esta es la historia de Enamed, espero te haya servido. Si te gustó, dale like, compartilo, lo puedes escuchar en YouTube o en Spotify. Nos vemos la próxima semana, te mando un gran abrazo, chau chau.